Ok, buenas tardes muchachos. Vamos ahora a trabajar con lo que es el teorema de Thevenin y Norton. Ok, el teorema de Thevenin y Norton es un teorema que establece, ¿verdad? Que prácticamente un circuito lineal, que de un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión en serie con un resistor de Thevenin, donde el voltaje de Thevenin es la tensión de circuito abierto en las terminales dichas y la resistencia de Thevenin es la reentrada o resistencia equivalente en las terminales cuando la fuente independiente se apague en el caso de un circuito que solo tenga fuente independiente. De lo contrario, cuando hay combinaciones o solo fuente dependiente, hay que utilizar otra técnica. Perfecto. Entonces, el teorema de Thevenin establece prácticamente que un circuito lineal, a ese circuito lineal complejo, sencillo o no lineal también, ¿verdad? El concepto está un poco más orientado ahorita porque estamos viendo elementos lineales como resistencias, ¿verdad? Pero sí, un circuito lineal, eh, un circuito no lineal como con capacitores e inductores, también puede utilizarse el equivalente de Thevenin. Entonces, un circuito complejo, diría yo, un circuito complejo puede ser resumido en dos elementos sencillos, como un voltaje y una resistencia de Thevenin. A ese circuito lineal se le conecta algo que se le llama carga, o nosotros vamos a establecer quién es la carga en ese circuito lineal. Y esa carga estará conectada a dos elementos, A y B, dos puntos o dos nodos, A y B, a los cuales, se conecta la carga. Esa carga, ¿verdad? Es un elemento del circuito. Lo único que ese elemento del circuito va a ser el elemento que va a consumir potencia al circuito lineal. En algunos casos puede ser entregar potencia, pero por lo general a la carga se le llama carga porque es un elemento que consume potencia. Entonces, si yo quiero saber cómo este circuito lineal se comporta con respecto al voltaje y corriente que entrega esa carga, yo puedo hacer un análisis para sustituir ese circuito lineal con dos terminales en un elemento que se llama voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. De tal forma que al encontrar estos dos elementos que van a representar todo un circuito complejo o tal vez no tan complejo, mantenga las características voltaje-corriente hacia la carga. ¿Okay? De tal forma que entonces mi equivalente de Thevenin simplemente es la representación a través de dos elementos, voltaje y resistencia, de un circuito complejo, ¿verdad? A quien le entrega potencia a un elemento que se llama carga. ¿Okay? La carga puede ser una resistencia, en el caso de nosotros ahorita puede ser un capacitor, un inductor, un elemento que está consumiendo potencia. Por lo tanto, el circuito lineal con dos terminales lo que se hace es extraer la carga, ¿verdad? Y analizar en ese circuito abierto donde estaba la carga, qué voltaje de circuito abierto hay ahí. B o C, Open Circuit. Entre A y B, ¿qué voltaje hay? Ese voltaje de circuito abierto que hay ahí va a ser nuestro voltaje de Thevenin. ¿Ok? Por lo tanto, para encontrar también la resistencia de Thevenin, entre las dos terminales donde se encontraba la carga, yo extraigo la carga y analizo la resistencia equivalente entre A y B. En el caso de que solo tenga fuentes independientes, yo lo que hago es apagar esas fuentes. Recuerden que una fuente de voltaje se sustituye por un corto y una fuente de corriente por un circuito abierto. Entonces, al encontrar el circuito equivalente acá,
el resistencia equivalente acá, entonces ya tengo mi resistencia de Thevenin. En dado caso que hayan elementos dependientes o combinaciones, tendremos que hacer técnicas de análisis para encontrar la resistencia de Thevenin. Ya lo vamos a ver. Entonces, básicamente eso es el equivalente de Thevenin. La representación más sencilla de un elemento complejo o de un circuito más complejo en dos elementos, un voltaje y una resistencia de Thevenin. ¿Ya? Eso es el equivalente de Thevenin. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Voltaje de circuito abierto, donde se encuentra la carga, la extraemos y encontramos el voltaje que hay ahí, y la resistencia va a ser también la determinante. Vamos a tener que encontrar el equivalente en tres tipos de circuitos. Uno, circuitos únicamente con fuente independiente, circuitos únicamente con fuentes dependientes y circuitos con fuentes dependientes e independientes. Vamos a ver ahorita un circuito con fuentes independientes únicamente. Entonces, vamos a pasar acá y miramos. Ok, tenemos este circuito con fuentes independientes. Quiero encontrar el equivalente de Thevenin con respecto a la carga. La carga va a ser, en la mayoría de los casos, la que está en paralelo al voltaje de salida. En un dado caso de que la carga no esté ahí, entonces ya tenemos que decir que entre A y B, ¿cuál es mi circuito equivalente? A lo mejor ya eliminamos la carga. Pero si no nos dicen que quién es la carga, entonces la carga va a ser siempre nuestro elemento que está en paralelo a B sub 0. En este caso 6 kilos. O podría venir, decir yo, eliminar esto y decir que B sub 0 está aquí. Quiero encontrar el equivalente de Thevenin con respecto a estos dos puntos de acá, ¿verdad? O quiero el equivalente de Thevenin entre el punto de estos dos puntos de acá, o el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos de acá. Nosotros podemos encontrar el equivalente de Thevenin entre cualquier elemento del circuito. ¿Okay? En este caso, por lo general, lo que se usa es la carga. Entonces, la carga, recuerden que tenemos un concepto de carga, que es la unidad fundamental de la electricidad, pero en este caso la carga se refiere al elemento que está consumiendo potencia en un circuito, o el elemento que está consumiendo potencia a un circuito que está diseñado para ese elemento. Por ejemplo, una refrigeradora que se conecta al toma corriente es una carga. Y las cargas por lo generalmente son variables. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con cargas fijas. Entonces vamos a tener 6 kiloohmios y vamos a entonces a eliminar esos 6 kiloohmios. Y entonces donde estaban los 6 kiloohmios vamos a tener el voltaje de circuito abierto. Entonces ahora necesitamos encontrar el voltaje de circuito abierto para encontrar el voltaje de Thevenin entre estos dos puntos. Si ustedes se fijan, básicamente voy a poner en rojo esto para que lo podamos visualizar mejor, ¿verdad? En rojo. Y entonces vamos a tener en este punto de acá, entonces rápidamente ustedes pueden observar que a través de un LVK podemos encontrar VOC. VOC va a ser este voltaje que cae en esta fuente de corriente menos más, recuerden, porque es un elemento activo y la convención activa de los signos dice que la corriente va de menos a más, y viene acá menos más de 3 voltios. Entonces haciendo un LVK aquí yo voy a encontrar que menos V1 menos 3 voltios más VOC va a ser igual a 0, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Por lo tanto, VOC, voltaje de circuito abierto, va a ser igual a ¿quién? A V1 más 3 voltios. Entonces necesito encontrar V1 para poder hallar VOC. Entonces, ¿pero quién va a ser V1? V1, si ustedes se fijan,
esta fuente de corriente entra a este nodo y se dividiría en dos, ¿verdad? Pero para acá está circuito abierto, por lo tanto no hay un camino cerrado a la corriente, por lo tanto viene hacia este lado donde están las resistencias y toda la corriente de 2000 va a pasar por acá. Y esa corriente entonces va a generar un voltaje al interactuar con la resistencia, y por ley de Ohm voy a tener que esta corriente multiplicada por esta resistencia voy a tener el voltaje de 1. Ya, si ustedes se fijan, lo vamos a redibujar, vamos a tratarlo. Tengo acá mi resistencia, tengo acá la fuente de corriente de 2 mili y tengo acá una resistencia de 3 kilos. Entonces estos 3 kilos van a estar más menos, porque la corriente va a entrar por acá, conversión pasiva de los signos, 2 por 3, 6 voltios son los que van a caer aquí en paralelo a esta fuente de corriente, por lo tanto el voltaje va a ser el mismo a este que está aquí. ¿Bien? Entonces, prácticamente entonces, B1 va a ser igual a ¿quién? A 3 kilos, 3 kilos por 2 miliamperes. 3 kilos por 2 miliamperios, o sea que B1 va a ser igual a ¿quién? A 6 voltios. Entonces si B1 es igual a 6 voltios, VOC va a ser igual a ¿quién? A 9 voltios. Por lo tanto mi voltaje de Thevenin va a ser igual a VOC, o sea igual a 9 voltios. Entonces mi voltaje de circuito abierto, que va a ser mi voltaje de Thevenin, a quien voy a sustituir todo este elemento o todos los elementos que están aquí por un voltaje, va a ser 9 voltios. Ahora necesito la resistencia. Para la resistencia de Thevenin yo necesito, si ustedes se fijan, aquí voy a tener voy a apagar, en este caso como solo hay fuentes independientes, voy a apagar las fuentes independientes. Esto es un cortocircuito, esto sería un circuito abierto, por lo tanto aquí quedaría un alambre, aquí quedaría abierto y solo me quedarían estos dos señores en serie. ¿Ya? Miremoslo de esta forma. ¿Okay? 2 kilos, 1 kilo. Por lo tanto, visto desde este punto, entonces vamos a tener que estas dos resistencias están en serie. Si nosotros excitamos aquí con una corriente, esa corriente va a atravesar esos dos elementos. Va a atravesar este elemento y este elemento. Para que se estén en serie, recuerden, como tienen que compartir un nodo y por ella debe atravesar la misma corriente, por lo tanto están en resistencia, están en serie. Por lo tanto, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 3 kilo ohmios. Y ya tengo mi equivalente de Thevenin prácticamente. Entonces, disculpen los ruidos de fondo, ¿verdad? Porque estoy en casa y es imposible. Bueno, entonces la resistencia de Thevenin es 3 kilo ohmios, por lo tanto, mi equivalente de Thevenin va a ser el siguiente. Mi equivalente de Thevenin va a ser este circuito que está aquí. Bueno, no sé por qué me esconde los otros elementos, el tercer elemento, pero bueno. Entonces, todo esto que está acá va a ser sustituido por una resistencia de 3 kilo ohmios y un voltaje de 9 voltios. Ya, un voltaje de 9 voltios. Entonces, vamos a tener que nuestro equivalente de Thevenin va a ser, para todo este circuito que está acá, exceptuando la carga que es 6 kilo ohmios, va a estar sustituido por un voltaje de 9 voltios, y que lo vamos a dibujar acá, voltaje de 9 voltios más menos 9 voltios. Si hubiera dado menos 9, entonces pongo menos arriba,
y el más abajo. Y aquí arriba tendríamos la resistencia, resistencia de 3 kilo ohms. 3K. Este es mi equivalente Thevenin. Ya sustituí todos estos elementos por este elemento que está acá. Si miremos, al sustituir eso, yo voy a tener prácticamente un equivalente de 9 voltios. Entonces acá vamos a tener nuestro equivalente y vamos a poner acá nuestra 9 voltios, nuestros 3K, y ahora llegamos a 6K. Si queremos ver sub 0, ¿cuánto vale sub 0? Un divisor de voltaje sencillo, ¿verdad? Un divisor de voltaje. 6 kilos por 9 voltios entre 9 kilos. O sea que V sub 0 va a ser igual a 6 voltios. Ya eso ustedes lo tienen que saber. Entonces, si me piden V sub 0 buscando el equivalente de Thevenin, entonces ustedes tienen que decir V sub 0 bajo el equivalente de Thevenin va a ser esta resistencia multiplicado por entonces V sub 0 va a ser igual V sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 9 voltios por 6 kilos, porque los 6 kilos están en paralelo a V sub 0, por lo tanto ese es el voltaje, más 3 kilos más 6 kilos. V sub 0 va a ser igual a ¿quién? A 6 voltios. Ya tenemos resuelto nuestro ejercicio por equivalente de Thevenin. Ahora vamos a hacer otro ejercicio ahora con fuentes dependientes.